Nuevo día de madrugada acá en Puerto Río Tranquilo. Día de una nueva aventura. Seguimos recorriendo la carretera austral. Para ubicarnos en el mapa, ya hemos hecho más de la mitad de la carretera. Fuimos conociendo lugares muy lindos, muy famosos. Ya hicimos acá en Puerto Río Tranquilo la actividad, yo creo que más famosa que tiene la carretera austral, que es la navegación a las capillas de mármol, que la hicimos en kayak. Y ahora nos vamos a conocer otro gran imperdible, que es la Laguna San Rafael con su famoso glaciar San Rafael. Así que hemos arrancado bien temprano. Una actividad que arranca a las 7 de la mañana y termina, escuchen bien, a las 9 de la noche. Así que se viene un día completo de aventuras. Ahora estamos yendo hasta el punto de encuentro y tenemos unas 2 horas de viaje hasta llegar a la laguna, donde vamos a comenzar con la navegación. Nosotros hemos contratado esta excursión en la página de Nómades, una agencia que tiene excursiones en toda Sudamérica. En Chile tienen un montón, desde el desierto de Atacama hasta las Torres del Paine, el circuito W, el circuito Go, que se los vamos a estar mostrando de acá un par de videos. Pero en esta ocasión vinimos, como les contamos, a navegar por la Laguna San Rafael. La excursión tiene un costo de 210.000 pesos chilenos por persona y eso incluye full day, todo lo que van a ver en el día de hoy, desde el transporte desde Puerto Río Tranquilo, la navegación, desayuno, almuerzo, todo incluido. Desde Puerto Río Tranquilo hay que manejar hasta Bahía Exploradores y nosotros habíamos averiguado para hacer esta parte con nuestro motorhome. Ustedes saben que nos gusta siempre hacer esas partes. Nos habían dicho que el camino no estaba bueno y hoy pensaba, menos mal que no lo hicimos. Por un lado porque son casi 100 kilómetros de ripio, el camino es súper angosto, hay partes donde dice que es de una sola vía y hay un puente. Yo no sé si pasábamos por ese puente. Yo lo vi y dije, para mí no pasamos. O sea, porque la camioneta era angosta, dijo que los buses tienen que cerrar los espejos para pasar. Por 2 razones no entrábamos. Porque cuando después me di vuelta había un cartel que decía altura máxima 2,5 metros, así que ni de altura ni de ancho hubiéramos pasado. Además es muy largo, está bastante feo el camino. Nosotros tardamos 2 horas y cuarto y vinimos rapidísimo. En el motorhome hubiéramos tardado, yo creo que más de 3 horas. Sí. Así que fue una buena decisión. De todas maneras también se puede contratar la excursión sin el transporte incluido. Obviamente que es más barata, pero sale desde acá. También leí que se puede hacer desde Puerto Chacabuco. Así que bueno, hay varios puntos desde donde la podrían llegar a hacer. Y todavía estamos lejísimos de la laguna. Le vamos a dejar acá un mapita de todo lo que recorrimos en vehículo. Y ahora vamos a navegar por el río Exploradores para poder llegar a la laguna. Y ahora tenemos 1 hora y media a 2 horas de navegación hasta llegar a la laguna, así que bueno, vamos a disfrutar de acá. El barco es un barquito pequeño, tiene capacidad para 15 personas. Acá hay para tomar café, mate, calentar agua. Se puede salir también acá al exterior. Y ahora estamos viendo desde acá el Monte San Valentín, que es la montaña más alta
de la Patagonia que tiene 4.038 metros sobre el nivel del mar. Y para ubicarlos un poquito dónde estamos, tal vez algunos recuerden, tal vez algunos sean nuevos en el canal. Nosotros cuando hicimos la vuelta al Huemul en el Chaltén, hicimos toda esa caminata para ver los campos de hielo patagónicos sur, que era una inmensidad de glaciares. Y ahora lo que nosotros vamos a visitar es el campo de hielo patagónico norte, es decir, son dos masas enormes de hielo conformadas por un montón de glaciares que no están unidas entre sí, pero les vamos a mostrar en el mapa para que vean. Para ubicarlos en el mapa, acá está el lago General Carrera, acá estuvimos haciendo las navegaciones, las catedrales de mármol. Nosotros hicimos todo esto por tierra hasta Bahía Exploradores y navegamos todo por acá. Y acá está la Laguna San Rafael con el glaciar y se ve un poquitito el glaciar San Quintín, que es el más grande del campo de hielo norte. El más grande de Chile se encuentra en el campo de hielo patagónico sur. Hemos hecho una parada para avistar lobitos, miren ahí abajo la cantidad que hay, y todo lo de arriba son cormoranes. Y si algo le faltaba a esta parada eran los delfines. Hay como 6 o 7. Y ya estamos muy cerquita de la laguna. Ahora vamos a navegar por el río Témpanos. Y miren ya cómo se empiezan a ver todos los témpanos que se desprenden del glaciar San Rafael. Y acá finalmente llegamos a la laguna San Rafael con el glaciar San Rafael, miren. Impresionante. Sí. Pero antes de ir para el glaciar vamos a ir a ver elefantes marinos. Y en esta playa nos hemos encontrado con elefantes marinos. Sí, nos contaban que únicamente quedan los machos, las hembras ya se han ido. El tamaño que tienen. Miren, hay uno en el agua y el resto están todos ahí en la costa. Miren el tamaño que tienen. Todas las hembras ya se han ido mar abierto para alimentarse. Los machos están terminando de cambiar la piel y también se van mar abierto para alimentarse.
Y ahora sí, hemos llegado al glaciar San Rafael. ¡Qué locura! ¡Qué imponente! De esas cosas que en la cámara no se aprecian. El tamaño que tiene. Recién nos contaban que esa pared que estamos viendo acá tiene entre 100 y 120 metros de alto. El ancho total del glaciar es de 2 kilómetros. Y si uno quisiera de acá llegar a los campos de hielo, al campo de hielo norte, hay 18 kilómetros de lengua de glaciar. Así que imagínense la cantidad de hielo que hay acá en este glaciar. ¡Qué hermosura! Es alucinante la vista que tenemos acá del glaciar. Increíble pensar los metros de profundidad que tiene esto, ¿no? Y por esa misma razón uno se mantiene alejado por los desprendimientos. Recién ya vimos 2, así que son bien grandes. Entonces uno no puede ir tan cerca de la pared del glaciar. Y acá los chicos están pescando unos pedacitos de hielo para brindar con un whisky y hielo del glaciar. Hemos visto un montón de glaciares y experiencias como estas ya hemos vivido en Argentina, en Alaska, pero sigue siendo tan emocionante poder ver los glaciares, verlos así de cerca, ver el tamaño que tienen, me parece alucinante. Y ni que hablar de toda la fauna que hemos podido ver. Elefantes, para mí, me decía Santi, yo creo que es la primera vez que hemos visto, pero no es un animal que hemos visto con frecuencia. Hay un montón de desprendimientos, no quiero soltar la cámara, pero obviamente siempre pasa que uno encima escucha el estruendo después de que ya pasó, entonces ya ves el témpano cayendo al agua. Pero yo tengo fe de que voy a conseguir filmar uno, ¿no es cierto? ¿Vos decís? No sé si lo voy a lograr filmar, pero que vas a insistir, ya te veo toda la pinta. Y si algo le faltaba a esto, con este glaciar de fondo y este frío, son unos ñoquis a la boloñesa calentito. Qué lujo almorzar con esta vista frente al glaciar San Rafael, uno de los más famosos de Chile. Buen provecho. Y de postre, acá tenemos whisky con hielo del glaciar. ¡Salud! ¡Salud! Bueno, yo supongo que esto estará chequeado, pero lo que nos hemos acercado al glaciar, no. Supongo que solo por un ratito, ¿no? Miren, estamos prácticamente acá en esta línea. Me encanta igual, eso está buenísimo para verlo bien de cerca. Y bueno, si hay un desprendimiento que pase del otro lado, en el otro extremo. I know I won't
Bueno, y ahora sí. Lo cerca que estamos. Pero lo increíble que está esto es... No se puede explicar. In a spin again, and my heart won't let me begin to see I've got nothing to win. My words, they mean nothing, and I lie where I can. Y realmente no paras de ver cosas todo el tiempo. En estos momentos estamos viendo otro animal por primera vez. But now I'm gone. My head's in a spin again, and my heart won't let me begin to see. Miren lo cerca que estamos de esa foca. Foca leopardo. La tipa se encontró un témpano planito, está tirada ahí al sol. Y estábamos ya casi llegando de regreso y nos ha parado la marina para hacer una revisión o inspección del barco. Ahí aparentemente van a subir arriba del barco. Vos no hiciste nada malo, ¿no? No sé, ¿vos? Se acercaron en una lanchita y han subido 3 personas al barco. Están con un perro también. Dicen que hay una persona que sacó demasiadas fotos del día de hoy. Entonces están investigando. Pues no puede ser que alguien haya sacado tantas fotos de un glaciar. Nos contaban los chicos recién que esto lo hacen de rutina para controlar que las embarcaciones no vayan sobrecargadas y que no lleven más personas de lo permitido, y además de que tengan toda la documentación en regla, así que nos decía que está bueno que controlen. Los amigos acá chilenos no están re argentinizados. Escuchan música argentina, toman mate, hemos tomado mate todo el día. Bueno, nos hicieron pararnos al costado para hacer una revisión del barco. Yo igual a vos te veo más preocupada por las tortas fritas que se ven ahí atrás en el horno que por la armada. No vale, estoy tranquila. El chico dijo que estaba todo bien y que era un control de rutina y se siente el olor a torta frita, o sea, como me hace agua la boca. Ahí vieron los chicos, dicen que está todo bien, así que seguimos viaje. Último tramito y ya llegamos a puerto. Cuatro y 20 de la tarde, ya hemos arribado al puerto. La verdad que la excursión estuvo espectacular, los animales que hemos visto. Dijeron los chicos que vimos absolutamente todo lo que se podía ver. Mirá, qué buena onda. El día, increíble, no hubo viento, sol. Recién dijo, tuvieron mucha suerte porque un día así acá es completamente atípico, súper recomendable esta actividad. Algo que me gustó mucho también es que la embarcación es pequeña, entonces cada uno pudo disfrutar cómodamente. Estuvimos un montón de tiempo ahí frente al glaciar, navegando, súper amables los chicos. Así que bueno, ya estamos acá de vuelta para tomar el transporte que nos va a llevar de nuevo a Puerto Río Tranquilo.
la onda que tiene Puerto Río Tranquilo, sin duda que ha sido el pueblo que más nos gustó de toda la carretera austral. De hecho, mañana se va a cumplir una semana que estamos acá. Hemos hecho un montón de cosas. Hoy estuvimos acá descansando porque mañana se viene tremenda aventura en el Glaciar Exploradores que no se la pueden perder. Aunque puedan llegar a creer que nos hemos transformado en residentes de Puerto Río Tranquilo, no. Sí llevamos casi... Una semana. O sea, mañana va a ser una semana. No, hoy, o sea, No, el viernes llegamos. hoy es jueves. Por eso, hoy es verdad, hoy una semana. Yo me voy a acordar de muchas cosas de Río Tranquilo. Una, que nos instalamos acá una semana. Como Otra, nunca, porque eso no es normal en nosotros. otra que hemos madrugado. 3 días de lo que fue esta semana, pero para hacer cosas totalmente increíbles. La primera fue el kayak, la segunda fue ir a la laguna San Rafael y la del día de hoy era la que más ilusión nos hacía, que era ir a un glaciar, al Glaciar Exploradores, no solo a caminar sobre hielo, sino a ir a una cueva. Así que nuevamente 6:30 de la mañana para hacer la actividad del día de hoy. Hemos tomado la misma ruta que tomamos el otro día para ir hacia la laguna San Rafael. De hecho, estamos en estos momentos dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael, nada más que ahora hicimos solamente 52 kilómetros, el otro día fueron 80. Ahora acá nos van a entregar las mochilas con toda la indumentaria necesaria para hacer esta actividad, que es de dificultad alta. Vamos a caminar bastante para recién llegar al glaciar y después va a arrancar ahí toda la actividad, pero ahora nos entregan las mochilas con los cascos, polainas, piolet y demás, así que nos vamos a alistar para arrancar. Bueno, arrancamos la caminata después de una charla de inducción, la verdad que muy buena, recordando muchas cosas de seguridad. El sendero se va a ir poniendo cada vez más complicado. Ahora vamos a arrancar cruzando acá un bosquecito, pasarelas, súper tranquilo. Pero el día de hoy vamos a caminar entre 12 y 14 kilómetros para poder llegar al glaciar, a la parte limpia del glaciar. Así que bueno, se viene una linda caminata. Y llevamos nada más que 8 minutos de caminata y miren, allá se empieza a ver el glaciar. ¡Qué belleza! Tremendo lo que es esto. Así que tenemos una hermosa caminata hasta llegar allá. Miren de acá cómo ya se ve toda la morrena. Ya todo esto hay que cruzar. Eso ya que se ve ahí, ven, es glaciar, pero está muy contaminado con piedras. Miren, por ahí se ve un poco mejor. O sea, vamos a caminar todo por arriba de este glaciar con piedras para llegar allá al glaciar limpito. Y eso ahí ya se lo hemos mostrado, es el famoso hielo negro, que hay que evitar pisarlo porque es muy patinoso. O sea, es el glaciar bien sucio, pero es bien resbaladizo. Llevamos 2 horas de caminata, 4 kilómetros y medio, y ya como pueden ver estamos en zona de glaciar mucho más limpia, así que nos vamos a poner los crampones. Todavía queda mucho por caminata, pero bueno, dicen que lo bueno siempre se hace esperar y que los lugares más lindos se llegan caminando, así que esto promete mucho. Como les contábamos, llegó el momento de ponerse los crampones, las polainas, abrigarse, sumamos campera. Todo el equipamiento que uno tiene que usar viene preparado en las mochilas, así que no se tiene que preocupar por absolutamente nada. Estamos para ingresar a la primera cueva de hielo. Estamos muy emocionados porque esto es algo que vamos a hacer por primera vez y nos encanta cada vez que hacemos cosas por primera vez. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se está poniendo esto! ¡No!
Tremendo el color azul que tiene. Me parece muy emocionante esto. Wow. ¿Esto está chequeado? ¿Vos estás seguro de lo que estás haciendo? Y literalmente estamos adentro de un glaciar. ¡Qué locura este lugar! Miren cómo va cayendo el agua ahí. No, impresionante esto. Miren lo que es esto, gente. Estamos en el corazón del glaciar Exploradores. Miren lo que es estar acá. ¡Qué locura! Está lleno de cuevas, me parece fabuloso. Estoy muy contenta de estar cumpliendo este sueño. Y los chicos han buscado un lugar para ir a almorzar ahí arriba, miren, así que nos vamos a subir esa cuesta de ahí. Hemos llegado al punto, no final, pero el punto más lejos de esta travesía. Llevamos 4 horas de caminata. Hemos almorzado unos sándwiches, chocolate. El hambre que teníamos acumulado de tanta caminata. Me parece mágico estar en este lugar. O sea, tiene una inmensidad el glaciar. Inclusive todo esto está conectado. Esta parte del glaciar que es como más tipo montañitas, que es donde están las cuevas, lo que estamos recorriendo nosotros, y allá a lo lejos la formación del glaciar más tradicional sería como la que estuvimos viendo en el glaciar San Rafael. Esta parte está como más erosionada. Impresionante, los colores cuando le da el sol al hielo es espectacular. Vamos a volver y vamos a visitar un par de cuevas más antes de regresar. ¡Wow! ¿Vamos a la cueva? Vamos a la segunda y dicen que es una de las más famosas acá del glaciar Exploradores. ¡Wow! Impresionante estar acá, es súper alta. ¿Sabemos más o menos cuánto tiene de altura? Y de tener 3,5 metros, más o menos. Miren, y acá arriba, no, qué impresionante. Acá es el bote. Y acá arriba tiene una salida. ¡Wow! O sea, nosotros estábamos pasando hace rato por afuera y se veía todo este hueco. Ah, es alucinante esto, me encanta. O sea, nosotros entramos por ahí atrás. Ahí nos van a sacar una foto. Hoy
cumplimos exactamente 8 días de estar acá en Puerto Río Tranquilo. Nos hemos enamorado de este pueblito. Ha sido sin duda que nuestra estadía más larga acá en toda la carretera austral. Súper recomendable que vengan para acá, que aprovechen el pueblo. Hay muchas cosas para hacer. Todo lo que hicimos, tanto en este video, la navegación en la Laguna San Rafael, la excursión de ayer al Glaciar Exploradores y lo que vieron en el video anterior, el kayak por las catedrales del mármol, impresionante, súper recomendables las 3 cosas. Nosotros tenemos que seguir viaje, nos quedan 350 kilómetros desde acá hasta Villa O'Higgins, donde finaliza la carretera austral. Tenemos la jaconeta lista, combustible, agua, acabamos de acomodar todo para volver a la ruta. Acompáñanos que en el próximo video llegamos al final de la carretera austral.